Miqueas capítulo 5, verso 2. Amén. Amén. Okay. Vamos a leer este texto todos juntos. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti te saldrá el que será Señor de Israel, y a sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Amante Dios, Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuanto tú has hecho y harás por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que, Padre, nos ayude a entender lo que tú tienes para nosotros y cuál es tu voluntad para nuestra vida. Gracias por Cristo, por la cruz. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Miqueas capítulo 5, verso 2. Aquí está donde el profeta menor narra dónde va a nacer el Mesías, el Hijo de Dios, el niño que se hizo hombre. ¿Por qué en Belén? Es el título que denominamos a esta predicación, y es por la fiesta festiva que culturalmente estamos teniendo en estos días. Estamos celebrando la Navidad y mucha gente entiende que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en la mente creadora del Señor hubo un plan redentor para todo lo que hizo. El espíritu que reina en esta época del año, supuestamente estamos celebrando ese nacimiento. Ahora, cuando nosotros vemos un editorial de una revista o de un periódico, dice: llegó diciembre, la verdadera esencia de la Navidad es gastar las bebidas alcohólicas. Muchas veces, muchos de nuestras personas que están allá afuera dicen: estamos en bebiembre, porque diciembre se bebe mucho. Y ahora muchos de nosotros y muchas de las personas que están afuera hemos olvidado el mensaje de paz, de armonía, de amor y de fraternidad, y en lo cual nosotros entendemos que esas circunstancias no están presentes dentro de las celebraciones que se están haciendo en estos momentos. Pero para nosotros, ¿qué significa esta fecha? ¿Qué significa estar en Navidad? ¿Qué estamos celebrando? ¿Cuál es el enfoque que le estamos dando a esta fecha? ¿Qué celebras tú como cristiano? ¿O simplemente la mayoría de nosotros actuamos por cultura, por lo que dicen los demás, por lo que deberíamos hacer en estos tiempos? Nosotros debemos procurar entender la verdadera esencia de las celebraciones de estos días. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Qué dice la Biblia de esta celebración? Para enfocar lo que narró el profeta hace 700 años antes de que naciera el Cristo, ahora nosotros vamos a entender que los líderes de la iglesia de Jerusalén estaban obsesionados con la riqueza y las posiciones sociales en ese momento. Pero el profeta le va a narrar ahora mismo que estaba contemplado que esta poderosa ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Su riqueza y todo lo que ellos se habían afanado caería al polvo, sería nada. Ahora, su rey que tenían en ese momento no podría salvar la ciudad, no podría salvar el pueblo, y en contraste, el pueblo, siendo un pueblo muy pequeño,
en este pueblo donde nacería el único gobernante que sería capaz de salvar el pueblo y de salvar la nación. Allí donde va a nacer el Hijo de Dios, allí en Belén va a nacer el Cristo. Este libertador que va a nacer como un bebé, Lucas lo narra en su evangelio de la siguiente manera, y dice, Lucas capítulo 2, versos del 4 al 7, dice: y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada, en la cual estaba encinta, estaba embarazada. Verso 6. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Llegó el momento de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. No había lugar para ello, no habían hecho una reservación previa. Su hijo fue a nacer en un pesebre. Dice, ahora vemos que el profeta va a narrar que el rey nacería en Belén, un rey que sería único, un rey que sería eterno, un rey que sería por siempre, un rey que sería el libertador. Esta profecía de Miqueas nos ayuda prácticamente a nosotros a entender la verdadera connotación, la verdadera esencia de lo que celebramos en estas fechas. El pasaje de Miqueas, iniciando desde el verso 1, dice: rodéate ahora de muro, hija de guerreros, nos has sitiado con vara heredada a las mejillas del juez de Israel. Pero tú, Belén, dice el verso 2, para poner lo que hemos visto en contexto y la idea de pensamiento del autor, del profeta Miqueas, en este capítulo 5, vámonos al año 753, cuando Osea comienza a ministrar. El profeta Osea comienza con su ministerio en este año. Después de Miqueas viene Jotán y es coronado rey de Judá. Después, en el año 743, el rey Tigla III invade a Israel. Después de eso, Miqueas inicia con su ministerio en el año 742. Después de Miqueas inicia Isaías con su ministerio en el año 740. Luego vienes a reinar acá en el año 735. Después de eso, todos saben lo que sucedió. En el año 722, Israel cayó ante Asiria, el reino del norte, por la invasión. Después, en el año 715, el ministerio de Oseas llegó a su fin. Y en el año 701, Israel pasó por una situación muy difícil. En el año 687 termina lo que es el ministerio del profeta menor del siglo VIII, Miqueas. Del 687 al 742 es que Miqueas realmente está escribiendo este libro, bajo una situación que el pueblo está escribiendo que es muy hostil. Y aparte de que es muy hostil, Miqueas, contemporáneo con Oseas y con Isaías, están aquí dentro de los profetas menores en el 8º siglo antes de Cristo. Ahora, mientras él escribe, en este tiempo, el pueblo está pasando por una amenaza muy fuerte. El futuro va a castigar al pueblo de Israel humillantemente. Y es por eso que bajo este contexto, bajo esa opresión, bajo estas maldades, Miqueas aprovecha ese momento para anunciar que va a nacer en un futuro un Salvador, que no es como un rey contemporáneo como lo que nosotros estamos viendo. No es como Ezequías, no es como acá, no es como los reyes que han pasado, Jotán,
vienes un rey que va a ser permanente, que va a ser perpetuo, que va a ser para siempre y va a ser el libertador del pueblo. Miqueas inyecta un cese de esperanza a un pueblo que está pasando por una situación sumamente difícil. Pero eso está pasando 700 y tantos años antes de que nazca ese rey. Pero lo que resulta importante, lo que resulta primordial, lo que nosotros vemos ahora es todo como Miqueas lo narra, y el lugar específico, y donde dice que va a pasar, y de la forma que él dice que va a pasar. Dice, van a ser un rey, el que será el libertador, no es un rey cualquiera, es el único rey, y van a ser en Belén de Judea, dice Miqueas. El Cristo, el Señor, el gobernador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único y el Hijo de Dios, y es enviado de Dios para salvación, el que Dios prometió, ese va a nacer en Belén, dice Miqueas, a un pueblo que está pasando por una situación deteriorante, una situación difícil, una situación pecaminosa. Ahora, Dios prometió proveer un nuevo rey que brindaría paz y fortaleza a aquel pueblo que estaba en total desolación. Cientos de años antes del nacimiento de Cristo, Dios proveyó el Mesías para restaurar a su pueblo y salvarlo permanentemente. En la idea central del pasaje que nosotros tenemos hoy, de estos dos primeros versículos del capítulo 5 de Miqueas, nosotros vemos que el nacimiento de Cristo es eterno. El gobernante que siempre ha sido será un hombre para gracia de todos los pecadores, para gracia de todos los perdidos, para que restaure todo lo que en un momento se perdió. Belén. ¿Por qué Belén? ¿Por qué en este lugar especial? Hay una connotación aquí muy importante que nosotros vamos a ver. Y nosotros sabemos que este gobernante Jesús, del que Miqueas está hablando, es el Mesías. Y que Miqueas predijo con exactitud el nacimiento de Cristo. Y con exactitud dijo el lugar y bajo las condiciones en que sería. Él prometió un rey eterno, pero no solo eterno, sino que fuera del linaje de David. No solo que fuera del linaje de David, sino que vendría y viviría y gobernaría para siempre. Por eso en la Escritura dice, en un texto, cuyos orígenes vienen desde la eternidad, porque Él siempre ha sido. A pesar de ser eterno, Cristo entró en la historia de la humanidad como hombre y con un nombre, Jesús de Nazaret. Simple y llanamente. Y sucede que se están dando estos hechos y entonces vienen y estamos en la época actual en la que nosotros vemos la película con el niño en el pesebre donde nace María, José, los reyes y todo eso. Eso es cultural. Eso es cultural. Sucede que cuando está pasando este hecho, viene Gaspar, Melchor y Baltasar, esos eran los reyes, y dicen a el que estaba en ese momento, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey? Lo andamos buscando. Y Herodes, quien también quiere saber dónde era, ¿por qué si yo soy el gobernante aquí, yo no sé nada? ¿Por qué yo estoy ajeno a lo que está pasando? ¿Por qué van a ser un rey? A mí no me lo dice. ¿En qué lugar es? Manda sus propios investigadores, mandan su propia persona a investigar quién es que van a ser, dónde van a ser, porque no pueden hacer alguien más grande que él.
Y él entonces dice, ¿por qué yo no manejo esta situación? ¿Por qué yo no manejo esta información? ¿Por qué tienen que venir personas de Oriente a preguntarme a mí por el rey? Si se supone que yo soy la máxima autoridad. Y los reyes dicen, en Belén de Judea, así está escrito, allí está el rey, allí va a nacer el niño. Cuando llegamos al verso 1, allí vemos que el profeta inicia hablando, compárate el Irán en la mejilla. Está refiriéndose plenamente al rey actual del que está Israel gobernando. Este es Sedequías, y está hablando de una profecía que en el año 586 se va a cumplir con Babilonia. Y ustedes se recuerdan que en esto está pasando también lo que pasó con Daniel. Y él está profetizando esto. Y herir a un rey o a un reino en la mejilla era un sinónimo de llevarlo a lo más bajo en cuanto a lo moral y en cuanto a la batalla se refiere. Ahora, nosotros podemos ver que eso se refiere al linaje del último rey, del rey David, de ese linaje. Esto se refiere al último que se sentó en el trono del linaje del rey David, en el trono de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Miqueas ahora va a decir lo siguiente: va a venir un linaje, un rey del linaje de David que va a ser eterno, que se va a establecer para siempre, que va a prevalecer contra todos los enemigos. Y ese va a ser el último y va a ser permanente. Entre las personas de aquella época, incluyendo los judíos, no había duda de lo que iba a pasar con el Mesías. No había duda de que el Mesías nacería en Belén, como dice Miqueas. No había duda, porque Miqueas lo había anunciado ya hace muchos años. ¿Por qué Dios eligió Belén? ¿Por qué Dios eligió a este pueblo? ¿Por qué una aldea tan pequeña e insignificante? Dice el verso número 2. Pero tú, Belén, Éfrata, este pueblo se encontraba al sur de Jerusalén y fue el lugar de nacimiento de David y posteriormente de Jesucristo. Belén, que significa casa de pan. Belén se encontraba en una región que había sido muy productiva en ese momento. Y muy productiva porque en Belén se producía mucho grano. Y desde hacía mucho tiempo ese lugar estaba en una producción muy alta, pero tenía muy pocos pobladores, tenía muy pocos habitantes, e incluso la ciudad vecina de Belén estaba muy cerca de ellos, y en la actualidad, hoy en día, ni siquiera llega a 12,000 habitantes. Son lugares muy pequeños. Ahora, Belén es tan pequeña como ciudad que cuando Judá hizo censo, Belén fue pasado por alto. ¿Cómo se hace un censo? Hay tanto lugar, tanto poblado, tanto habitantes en tal población. Pero miren, en esa población hay un pueblecito que se llama se llama Belén. No, ahí tiene que haber como 6,000 personas. Ahí tiene que haber como 3,000. Fue pasado por alto. No contaba. En un tiempo en que Roma es el imperio más predominante en ese momento, Egipto, ni se diga, y también Jerusalén, que es la capital, donde hay riqueza, donde hay pueblo que lo tienen todo, donde están los líderes religiosos más predominantes, y no eligen esos lugares para que nazca el Mesías. No fueron tomados en cuenta. Dice
el texto que en Jerusalén los ricos ponían su validez en su riqueza. Entonces el Señor elige el pueblo menos habitado, donde hay animales, en un pueblo que es próspero, pero que a la vez ni siquiera cuenta, para que nazca el Salvador del mundo, Belén. Ahora, cuando Judá hace eso, dice el profeta Miqueas, que dice ahí, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. Cuando hacían censo no lo tomaban en cuenta. Era tan pequeño e insignificante que el pueblo era pasado por alto. Jesús pudo haber nacido en Jerusalén. Jesús pudo haber nacido en Roma. Jesús pudo haber nacido en Egipto. Y no fue así. Nació en un pueblo pequeño, desconocido, en una aldea. Y dentro de esa aldea, en un establo. Y fue en ese lugar, en ese establo, junto a los animales, que Dios Todopoderoso eligió para que naciera nuestro Salvador. Y no solo nuestro Salvador. Vemos lo que dice el texto, lo que continúa diciendo el texto. Belén, Éfrata, que significa fructífero. Un lugar muy pequeño, pero muy rico y muy productivo. Ahora, Dios muestra Jesucristo naciendo en Belén, que Él elige los menospreciados para darle valor a su obra. Que Él, para que nadie se jacte de alguna cosa, pero para que nadie se jacte ni siquiera de sí mismo. ¿Qué hubiese pasado si el Mesías nace en Jerusalén? ¿Qué hubiese pasado si nace en Roma? Nació ahí porque ahí está toda la riqueza, porque ahí va a ser tal cosa. No. Y hay un hecho aquí muy importante. En el Antiguo Testamento, cuando las ovejas nacían, que los pastores estaban custodiando sus partos, las ovejas que iban a ser escogida para el sacrificio, eran envueltas en un paño de manera especial. Esta que va a ser para el sacrificio, que no está marcada y que no está manchada, esta que es perfecta, la envolvemos en este paño y está lista para sacrificar. Cuando los reyes llegaron, que vieron el niño envuelto en un paño, en un pesebre, es el mismo paño que le ponían a las ovejas, lista cuando eran perfectas para el sacrificio. Y ellos dicen verdaderamente que este es el Hijo de Dios, este es el Rey. Este es el Rey, este es el Salvador. En Belén no había nada. Era una aldea. No había nada en especial en ese establo en el que nació Jesús. No existía. Así como en Belén no había nada, así como en el establo no había nada, así tampoco había nada de especial ni de extraordinario en aquellos siervos que Dios había elegido para hacerlos merecedores de tan inmensa salvación. No hay nada de especial en ti y en mí y en nadie que se jacte de algo. Es solo la gracia de Dios que nosotros aún no merecemos. No hay nada en nosotros, no hay nada bueno. Cristo nació en esta aldea para mostrar desde el inicio el carácter de su majestuosa obra. Se hizo semejante a lo más vil. Y dice muy claro que Él vino a servir. Cristo vino a tomar nuestro lugar. Nosotros somos indignos y no merecemos ningún tipo de gracia, pero Él por su misericordia lo hizo. Dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Dice ese texto ahí:
Haya pues en vosotros ese sentir que también en Cristo Jesús, y 6:6, en cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No solo hasta la muerte, hasta muerte de cruz. La muerte más indigna que podía sucederle a un ser humano en ese momento, hasta muerte de cruz. Señor en Israel. Dice el texto completo, el verso 2. Pequeña para estar dentro de las familias de Judá, de ti me saldrá, dice el texto. El que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los tiempos de la eternidad. Señor en Israel, obvio que nacería de parte de Dios, de parte de mí, porque dice ahí, me nacerá, palabra clave para saber que Cristo no gobernaría de su parte, sino de parte de Dios, de parte del que lo envió, de parte del Padre. El reino de Cristo no era de este mundo, pero era porque Él no hacía lo que Él quería, sino que Él y el Padre uno eran. Y Él lo dice claro. Juan capítulo 5 verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según digo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo no actúo de mi propia cuenta. Yo no hago lo que yo quiero. Yo no vine para yo imponerme. Yo vine a servir y hacer la voluntad de quien me trajo hasta aquí, la voluntad de mi Padre, pero en beneficio de todos los pecadores. Dice Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina me la dio mi Padre, porque el Padre y yo, en Juan capítulo 10 dice, uno somos. Cristo vino para hacer que el hombre se sometiera a la voluntad de Dios, para volver al hombre al proceso de la parte inicial, con la connotación y con el favor y con la misericordia y con la gracia con el que Dios lo creó, que tuviera comunión con Él, que tuviera comunicación con Él, pero sobre todo que le obedeciera. Porque el hombre se había convertido en un gobernante déspota, indigno, y no miraba a Cristo bajo ninguna circunstancia. Y Cristo vino a restaurar esa relación. Desde el principio, desde los días de la eternidad, este gobernante eterno que nos menciona Miqueas, ¿cómo nace alguien que ha sido o que ya ha existido? ¿Cómo puede ser eso? Cristo estuvo junto al Padre desde antes. Dios es eterno porque estuvo en la eternidad y pasó a ser hombre para beneficio de los pecadores. Y muchas veces ni siquiera los profetas que escribieron acerca de Cristo estaban completamente convencidos de lo que estaban escribiendo. Estaban completamente convencidos de los hechos que estaban narrando. Eso nos lo dice a nosotros Pedro en el capítulo, en primera de Pedro.
Primera de Pedro capítulo 1, versos 10 a 12 dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, dice Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos, dice Pedro. Verso 12: a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Ahora es cuando las entendemos. Ahora es cuando la revelación está completa. Ahora es cuando está en práctica, dice. Por lo que os han parecido que el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelaban mirar los ángeles. El profeta muchas veces, como Miqueas, como este texto, va a estar completo cuando en el Nuevo Testamento entre Cristo y revele lo que necesitamos saber de lo que el profeta ha dicho. En conclusión, entendamos que Cristo es el único ser eterno. Entendamos por qué hacemos lo que hacemos. Entendamos qué estamos celebrando. Hoy estamos hablando de por qué nació donde nació. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que ocurrió en Belén no fue el nacimiento de un niño común y corriente. Fue más que eso. Fue el mayor acto de amor, de humildad de la historia que nosotros jamás podamos imaginar. Lo que ocurrió en Belén no fue un acto cualquiera. No fue porque casualidad. Fue porque Dios, desde que Génesis capítulo 1 verso 30 dijo que todo lo que Él había hecho era bueno, tenía contemplado que cuando la humanidad no obedeciera, el plan redentor estaría ahí para volver los hombres a Dios. Dios el Hijo se hizo hombre voluntariamente para rescatar a los pecadores que como tú y como yo estábamos muertos y sin ninguna esperanza. Cristo vino, murió en una cruz. Cristo vino para salvar y para librar al hombre del pecado. Cristo vino para librar al hombre del pecado de sí mismo. Porque no hay nada bueno en nosotros. Nos libró del pecado de nosotros mismos, porque no hay nada en nuestro ser inclinado al bien. El que nació en Belén era el Hijo de Dios. Era el mismo Hijo de Dios. Dios envió a Dios para salvar el mundo. ¿Cómo así? Dios Padre envió a Dios Hijo para salvar al mundo, para salvar al mundo de nosotros mismos.
de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, de nuestra maldad. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, eran uno solo, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre envió a Dios Hijo para salvarnos a todos nosotros sin merecerlo. Dice Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo lleno de gracia y de verdad hizo un sacrificio perfecto por ti y por mí. El hecho de que celebremos en estos días no está mal. Quizá la forma de celebrar, sí. La Navidad que algunos cristianos celebran muchas veces debería darle tristeza. Muchas veces debería darle tristeza porque muchas veces viven para el mundo. Muchas veces hacen lo que hace el mundo y muchas veces viven para sí mismos y no viven para Dios. En este tiempo tan breve de celebración, a un mes como diciembre, que le quedan hoy 26 días, el papel protagónico de nuestra celebración debe ser Cristo. El papel protagónico de nuestra celebración no es el 24 y la cena, no es el 25 y los regalos, no soy yo y lo que me compro, no es el materialismo del mundo que me seduce a que haga una inversión. El papel protagónico de estos días debe ser Cristo. ¿Qué estamos celebrando? Antes se usaba juicio por alta traición. Muchos aquí no saben qué es eso, pero muchos sí. Cuando tú hacías algo en contra de tu país, tú eras condenado. Te llevaban a la horca, a la silla eléctrica, te ejecutaban. ¿Por qué? Porque tú hiciste algo en contra de tu país que resultó en un mal y tu país fue perjudicado. Dígase que le vendiste una arma a un enemigo y ese enemigo te atacó y te hizo daño, hasta mató personas, por así decirlo. En la actualidad no debería ser diferente. Nosotros deberíamos ser juzgados igual. Juicio por alta traición. De la creación de Dios, una de las partes que no está cumpliendo para lo que Dios la hizo fue el hombre, o es el hombre. En la actualidad, el hombre debería ser juzgado por eso. Dios nos hizo con una vida, una mente, un cuerpo, nos hizo con dones, con talento y cosas que nosotros deberíamos administrar. Y el hombre no corresponde en nada a lo que Dios demanda. Y el hombre no corresponde en nada, ni usa ninguna de estas cualidades para hacer la obra de Dios. Deberíamos ser juzgados igual. Dice un texto que Dios vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar el hombre para buenas obras. Dios vino a restaurarte con Él. Dios vino a reconciliarte.
Dios te pide que eche toda tu carga en sus hombros. Dios te pide que tenga paciencia, que obedezca, que le sirva, que tu enfoque y tu prioridad sea Él. En estos momentos, amados hermanos, en estos momentos, nuestro enfoque no debe ser el pesebre donde nació. En estos momentos, nuestro enfoque debe ser la cruz, donde se pagó el pecado que por gracia tú y yo no merecíamos. No es el pesebre el enfoque, es la cruz, donde Jesús murió y pagó todo el precio del mal que tú y yo debemos pagar y que tú y yo merecemos. Dios te bendiga. Medita en eso. Amante Dios, Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias por tu bondad, por tu palabra, por tu misericordia y por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos a meditar en tu obra creadora, para que nosotros podamos tener vida, podamos regocijarnos. Gracias, Padre, por todo cuanto tú has dado a nosotros, aún con nuestras iniquidades nosotros merecemos. Bendito seas por los siglos de los siglos.